Hoy estamos continuando nuestra serie sobre la primera carta de Pedro y hoy nos encontramos en capítulo 2, versículos 4 a 10. Otra vez, capítulo 2, versículos 4 a 10. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al obedecer la palabra, por lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. La palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor. Hoy vamos a empezar con una pregunta muy práctica. En el medio del sufrimiento, cuando las cosas se ponen mal, cuando tú has sido lastimado, cuando tú estás sufriendo fuertemente, ¿qué haces? ¿Qué haces? En esos momentos terribles de la vida, cuando estamos sufriendo, ¿qué haces? La mayoría de nosotros empezamos a construir castillos para protegernos del dolor. Pues si una persona en particular nos está causando el dolor, ¿qué hacemos? Construimos un castillo para mantenerles fuera. Puede ser un castillo de distancia emocional. Tal vez ignorándoles. Tal vez cambiándonos a un trabajo diferente, a una iglesia diferente, hasta a una familia diferente, para protegernos contra el dolor que nos están causando. Pues ponemos boundaries, ponemos límites supuestamente sanos entre nosotros y otros para protegernos del dolor. Y muchas veces llenamos nuestros castillos con un ejército. Usamos el chisme. Pues chismeamos acerca de esta persona para buscar un equipo, para construir un equipo de otras personas que pueden castigar a la persona con la distancia emocional también. Pero hay otras maneras para construir un castillo, porque el dolor no siempre viene de otras personas. A veces viene de una situación como una enfermedad o otra cosa parecida. Pues, ¿qué hacemos si el dolor es interno y no externo? Hay otras maneras para construir castillos. En esos casos podríamos construir un castillo del alcohol, de la droga, el uso del internet, relaciones inapropiadas, compras o hasta actividades religiosas. Pues usamos la negación, usamos hasta la distracción para fingir que nuestro sufrimiento simplemente no existe. Hasta construimos castillos a veces adentro de la iglesia. He sido lastimado por otros creyentes, entonces voy a ignorarles. Yo no voy a reconciliarme con ellos. Necesito proteger a mí mismo.
Entonces, en nuestro texto, cuando vemos que todos los miembros de la Trinidad están empezando un proyecto de construcción, nos animamos mucho, regocijamos. Por fin Dios nos está construyendo un castillo donde podemos protegernos, donde podemos escondernos del dolor y el sufrimiento de este mundo. Pero Dios no está construyendo un castillo, está construyendo un templo. Y los templos no son hechos para mantener a la gente fuera. Tienen puertas abiertas, dejan a quien sea entrar. No son construidos para protegernos, son construidos para la adoración. Pero ¿qué tal si el plan de Dios no es para protegerte del sufrimiento? ¿Qué tal si su plan principal para tu vida en el medio del sufrimiento se centra en la adoración, no en vivir sin dolor? En nuestro texto podemos ver que este templo no está siendo construido para prevenir el sufrimiento. Dios está construyendo su templo a través del sufrimiento. ¿Quién es la piedra principal, la piedra angular de este templo? Cristo mismo. ¿Y cómo puso Dios a Cristo como la piedra principal? Por medio del sufrimiento, por medio de los ataques del mundo, por medio de los insultos, por medio de su muerte en la cruz, por medio del dolor. Dios está construyendo su templo, no pues fuera, no para prevenir el dolor, sino por medio del dolor. No está construyendo un castillo donde podemos escondernos de nuestro dolor y sufrimiento. Pues Él está construyendo un templo donde tú y yo podemos adorar a nuestro Dios. Algo interesante de Jesús en este texto, Él no solamente es la piedra viva, pues la piedra angular de la construcción de este templo. No simplemente es Jesús parte de la pared de este templo. Él también está trabajando adentro del templo como nuestro sumo sacerdote. Como dice en el libro de Hebreos una y otra vez, Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien sufrió y murió por nosotros. Entonces es interesante que nuestro texto nos dice en versículo 5 que como Jesús, nosotros somos piedras vivas en este templo. Somos parte de las paredes de este templo, parte de la construcción, pero no solamente eso. Como Cristo también tenemos una función adentro del templo también. Somos sacerdotes en su servicio, un real sacerdocio, como nuestro texto dice. Entonces, sí, somos piedras y somos sacerdotes. Necesitamos entender el significado de todo eso. Entonces Pedro en versículos 6 y 7 y 8 va a empezar pues hablando de nosotros acerca de Cristo, la piedra viva. Y es interesante, pues estamos hablando de Pedro. Él caminó 3 años con Cristo, vivió 3 años con Cristo. Pero cuando Él quiere explicarnos el significado de Cristo como la piedra viva, no empieza con sus propias experiencias, no empieza con las predicaciones de Jesús, empieza con el Antiguo Testamento, las profecías acerca de Jesús que encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en versículo 6 dice, así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Esa es una cita de Isaías 28, versículo 16. Pero en la hoja, si no tienen las hojas, espero que todos tienen la hoja para el día de hoy. Tienen no solamente la cita, sino el contexto que encontramos en el Antiguo Testamento de estas citas. Pues aunque está citando nada más versículo 16 de Isaías 28, para entender el contexto he incluido versículos 15 a 18. ¿Y de qué está hablando esta sección de Isaías, el capítulo 28? Está hablando de un grupo de personas buscando el refugio del sufrimiento.
Tienen el miedo de lo que viene, lo que Isaías 28 se llama la calamidad abrumadora. Es decir, hay una calamidad que viene por ellos, un sufrimiento que viene por ellos. Y ellos querían construir castillos para protegerles de ese sufrimiento. ¿Y qué tipo de castillo construyeron? Primero intentaron hacer un tipo de pacto con la muerte. De hecho, me recuerda un poquito de la adoración de la Santa Muerte aquí en México, ¿no? Si hago un pacto con esta Santa Muerte, ella me va a proteger. Yo no voy a enfrentar lo doloroso, lo terrible de esas consecuencias. Entonces adoraron hasta la misma muerte, hacen pactos con ella para recibir su protección. Pero no es simplemente la Santa Muerte. Muchas filosofías, muchas religiones tienen este mismo concepto. Hacemos algo, entregamos algo, ofrecemos algo para recibir la protección de Dios o dioses o un espíritu o la karma o lo que sea para protegernos contra el sufrimiento y contra la muerte. Pero Isaías nos dice con mucha claridad, simplemente son mentiras. Están construyendo su castillo, pero de mentiras. Están construyendo usando piedras de engaño, no las piedras sólidas de Cristo y sus santos. Están construyendo una iglesia de mentiras y engaño. Y cuando la tormenta viene, pues este castillo no va a sobrevivir. Pues todos van a ser destruidos cuando viene la calamidad abrumadora. Pero hay un refugio. Hay un refugio en el medio de la tormenta. ¿Y cuál es? Una piedra probada, una piedra angular. Pero ¿cuál es nuestro acceso o puerta a esta piedra angular preciosa? En versículo 7 de nuestro texto, Pedro está citando Salmo 118. Y él también está hablando a personas buscando refugio. Es interesante que cada vez que el Antiguo Testamento habla de la piedra angular, que habla de la piedra que es Cristo, es para la protección de su gente en el medio de la calamidad. Y en Salmos 118 personas también están buscando refugio en la casa del Señor, o podemos decir el templo del Señor. Muchas veces hablaron del templo como la casa del Señor. Entonces, ellos querían buscar su refugio, no en un castillo, sino en un templo. Pero ¿cuál es la puerta de esta casa? ¿Cuál es la puerta de este templo? Según Salmo 118, es la puerta de justicia y solamente los justos pueden entrar. Es un gran problema para nosotros, ¿no? Porque ¿quién es justo? Nadie. Entonces, ¿quién puede abrir las puertas? Nadie puede abrirme las puertas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo entrar en el templo del Señor? Yo sé que no puedo construir mi propio castillo, entonces quiero entrar al templo del Señor, pero la puerta está cerrada. ¿Cómo puedo entrar? Y el salmista obviamente reconoce eso, entonces en el texto dice, ábrenme las puertas de la justicia, porque alguien tiene que abrir las puertas por él. Pero ¿quién? ¿Quién puede hacerlo? Pues él va a contestar nuestra pregunta en Salmo 118, versículo 26, que dice, bendito él que viene en el nombre del Señor. ¿De dónde escuchamos esas palabras? Bendito él que viene en el nombre del Señor. En la entrada de Jesús a Jerusalén. Cuando él entró por las puertas de Jerusalén, y una semana después, por medio de su muerte y resurrección, él nos abrió otras puertas, las puertas de la justicia. ¿Y cuál es nuestra respuesta cuando Jesús nos ha abierto esas puertas de justicia? Cuando somos vestidos en su justicia y por fin podemos encontrar refugio en su templo. Pues la adoración. Somos libres en Cristo. ¿Libres del dolor? No. Libres para adorar a Él.
Como vemos en Salmo 118, versículo 26, es la conclusión. Cuando ya estamos en el templo del Señor, nuestra respuesta es la adoración. Otra vez, Cristo no está construyendo un castillo para protegernos del sufrimiento. Él está construyendo un templo donde podemos adorarle aún en nuestro sufrimiento. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el propósito de un castillo? Ya mencionamos, un castillo es para nuestra protección. Hacemos castillos para protegernos contra otras personas o otras situaciones que quieren hacernos el daño. Pero usamos castillos por otro motivo también, para proteger nuestros tesoros, para proteger nuestros bienes. Mucho de nuestro sufrimiento es cuando el mundo nos quita algo, cuando nos quita la salud, cuando nos quita un miembro o un ser querido de nuestras vidas, cuando el mundo nos quita pues nuestro dinero o nuestra seguridad económica, lo que sea. Cuando el mundo nos quita algo, entonces construimos castillos para protegernos y nuestros tesoros contra el mundo. Pero ¿sabes qué? La realidad en esta vida es que vamos a perder esas cosas. Vamos a perder las cosas que amamos y vamos a perder las personas que amamos. Y eso va a ocurrir una y otra vez. Si tratamos de construir castillos para proteger los bienes de esta vida, los tesoros de nuestra vida, vamos a quedarnos completamente desilusionados. Porque en adición al sufrimiento, también vamos a sentirnos frustrados cuando no podemos en nuestro propio poder parar como el mundo nos está quitando estas cosas. Vamos a estar experimentando la frustración de no poder parar la pérdida. Okay. Pero si un castillo no puede proteger nuestros tesoros, ¿qué puede hacer un templo? ¿Ellos no pueden proteger los tesoros o sí? Algunas personas religiosas a lo mejor piensan, no, yo veo el propósito del templo. Yo puedo irme al templo y pedir a Dios que Él proteja mis tesoros, que Él proteja mi salud y mis bienes y todo lo que quiero. Él me va a apoyar. Este es el propósito de un templo. Pero no. Un templo no es principalmente un lugar donde podamos pedirle a Dios que nos ayude a salvar nuestros tesoros, sino en la adoración, Dios llega a ser nuestro tesoro, un tesoro que nadie nos puede quitar. En la adoración empezamos a reconocer lo importante de esta vida, el tesoro verdadero de esta vida. Eso es lo que encontramos en el templo. Entonces sí encontramos un tesoro que nadie nos puede quitar. Y si el mundo no puede quitarnos nuestro tesoro, entonces pierde mucho de su poder para causarnos el sufrimiento. Pero vamos a preguntarnos una pregunta aún más profunda. Cuando nos quitan el dinero, cuando nos quitan nuestra salud, cuando nos quitan un ser querido, lo que sea, ¿quién nos está quitando esas cosas? ¿Quién? ¿Quién está haciendo eso? Algunos dirían el mundo. El mundo hizo eso. Algunos dirían el diablo. No, el diablo me quitó todo eso. No. Y es cierto parcialmente. Los dos, el mundo y el diablo. Pero en nuestras Biblias tenemos una historia de pérdida, una historia de gran sufrimiento en el libro de Job. Él perdió casi todo. Perdió pues miembros de su familia, sus propios hijos, perdió sus posesiones, perdió su salud. ¿Y qué dijo Job? Él dijo en el penúltimo versículo del primer capítulo, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. ¿Satanás estaba participando en el robo de sus cosas? Absolutamente. ¿Personas de este mundo estaban participando en el robo de sus cosas? Absolutamente.
Pero ¿quién estaba en control total de esa situación? El Señor. Entonces Job no dio el crédito a Satanás, no dio el crédito a los del mundo, sino al Señor. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es importante notar en el medio de este caos, en el medio de este sufrimiento, ¿a dónde fue Job? ¿Construyó un castillo para protegerse contra el sufrimiento de esta vida? No, se fue al templo, es decir, adoró al Señor en el medio de mi pérdida, en el medio de mi sufrimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Encontró su fuerza no en un castillo, sino en un templo. Pero hay otra cosa en la misma frase que encontramos, una otra verdad. El Señor ha quitado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ha quitado. Eso cambia completamente nuestra perspectiva en el medio del sufrimiento. Nuestra tendencia, en la gran mayoría de los casos, nuestra tendencia es, en el medio del sufrimiento, pensar en ese sufrimiento como algo malo. Entonces, si el sufrimiento es algo malo, si es algo terrible que está pasando en nuestras vidas, entonces necesitamos protegernos contra el sufrimiento. Necesitamos protegernos contra lo que está pasando. Debemos huir, debemos poner barreras, cualquier cosa para protegernos contra el sufrimiento. Pero si el Señor está encargado de eso, entonces el mismo sufrimiento es para su gloria y es para nuestro bien. Entonces si estamos resistiendo el sufrimiento, estamos resistiendo el mismo mano de Dios, el propósito mismo del Señor Todopoderoso. Entonces eso empieza a cambiar nuestra perspectiva. Entender que pues lo que está pasando en nuestras vidas es parte del plan de Dios. Él está puliéndonos, Él está haciéndonos más como su propio Hijo. ¿Creemos eso? ¿Creemos eso? Es importante pues pensar en lo que creemos, porque nuestra reacción al sufrimiento va a afectar nuestra relación con Dios. Ese es el propósito de la cita de Isaías 8 que encontramos en 1 de Pedro 2:8. Hay dos grupos en Isaías 8. Algunos temen sufrir y huyen. Algunos dicen, no, yo no quiero sufrir. Pues no quieren pasar lo que está viniendo. Y para ellos el texto dice que Cristo será una piedra de tropiezo, una roca que los hará caer. ¿Por qué? Porque lo que está pasando, si están luchando contra lo que está pasando, si es de Dios, están luchando contra el mismo Dios. Pero hay otro grupo, los que temen no al sufrimiento, sino que temen a Dios, los que honran a su nombre. Para ellos, ¿qué sería Dios? Un santuario, es decir, un refugio, un lugar para adorar a nuestro Señor. Podemos caer sobre la roca o encontrar nuestro santuario en la roca. Cristo es el único lugar seguro, nuestra piedra angular, pero esta historia no termina con Cristo como la piedra angular. Eso es Él es simplemente la primera piedra en esta obra de construcción que Dios está llevando a cabo. En tu hoja encontramos dos textos extras, los textos de Efesios 2, versículos 19 a 22, y el texto de 1 Corintios 3, 10 a 16. No vamos a ver esos dos textos completamente hoy, son para estudiar después. Sin embargo, me gustaría notar algo que esos dos textos tienen en común. Esos dos textos hablan de nosotros como piedras vivas, como parte de este proyecto de la construcción. Dios está construyendo su templo usando a nuestras vidas. Y aunque dicen diferentes cosas, tienen algo en común. Cuando 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios
y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, ¿es singular o plural? Plural. ¿Eres tú, una pregunta, ¿eres tú el templo de Dios? No somos el templo de Dios. El Espíritu Santo habita en ti, en un sentido sí, pero el Espíritu Santo habita en nosotros. Juntos somos el templo de Dios. Eso es porque la unidad es tan importante en la familia de Dios. No somos los templos de Dios, somos el templo de Dios. Pero entonces eso es porque no debemos construir castillos en el medio de nuestro sufrimiento para mantener a otros lejos de nosotros. Ese tipo de división, esos límites antibíblicos destruyen la unidad que Dios tiene para su iglesia. Eso es porque no debemos construir castillos, sino templos, un templo en nuestro sufrimiento. Eso es donde vamos a encontrar nuestro refugio juntos en el templo de Dios. Es la misma cosa que encontramos en Efesios 2:21 cuando dice, en Él, es decir, en Cristo, todo el edificio, no los edificios, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. O cuando el versículo 22 dice, en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, Dios está construyendo a todos nosotros en un solo templo, en un solo cuerpo, pues juntos, en armonía. Es un honor ser una piedra viva en este templo. Pero el versículo 9 de 1 de Pedro 2 dice que no simplemente somos piedras vivas en el templo, sino también estamos sirviendo como sacerdotes en ese templo. Versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, somos sacerdotes. Pero ¿qué hacemos como sacerdotes del Señor? Bueno, ¿qué hicieron los sacerdotes del Antiguo Testamento? Ofrecieron sacrificios. ¿Y qué hizo Cristo como nuestro sumo sacerdote? También ofreció un sacrificio de su propia vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como sacerdotes en el templo del Señor? También ofrecemos sacrificios. A lo mejor me vas a decir, bueno, ni tengo una vaca, ni un cordero, ni nada, y no voy a matar a mi perrito. Entonces, ¿cómo voy a hacer un sacrificio si yo soy un sacerdote? La respuesta se encuentra en el versículo 5 de nuestro texto. Somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, ¿pero qué es un sacrificio espiritual? Encontramos la respuesta en muchos versículos de la Biblia, pero vamos a mencionar nada más 3 que se encuentran en tu hoja. El primer versículo se encuentra en Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y podemos decir, entonces yo necesito ofrecer mi cuerpo como un sacrificio vivo. Y a veces pensamos que eso simplemente está hablando de la pureza moral, ¿no? O algo así. Pero todo el capítulo de Romanos 12 es una exposición de esta idea. Si leemos Romanos 12, todo el capítulo habla de cosas como luchar contra el pecado, servir y amar a los demás, orar, mostrar hospitalidad. Todas estas cosas son maneras prácticas que podemos ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Pues saben que cuando reciben a alguien en tu casa en la hospitalidad, eso es un sacrificio como sacerdote. O también cada vez que estás orando, cada vez que estás luchando contra el pecado,
Estás sirviendo como un sacerdote en el templo santo de nuestro Señor. Son maneras prácticas que podemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. También otro versículo que habla de eso se encuentra en Hebreos 13:15, que dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Entonces, otro sacrificio que podemos hacer como sacerdotes en el templo del Señor es el sacrificio de la alabanza. Eso no habla solamente de cantar a Dios los domingos aquí en la iglesia, aunque es una expresión hermosa de eso, porque estamos juntos, cantando en armonía, adorando a nuestro Dios juntos. Es una expresión hermosa, pero no es la única expresión de alabanza. Cada vez que confesamos a Cristo, cada vez que glorificamos a Cristo, pues solos o con otras personas en el mundo, estamos sirviendo como sacerdotes en el templo del Señor. El siguiente versículo, Hebreos 13, versículo 16, dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, amando a otros, trabajando por su bien, compartiendo lo que Dios nos ha dado, pues son sacrificios hermosos que agradan a Dios. Entonces, cada vez que apoyas a otra persona en su momento de necesidad, ¿qué estamos haciendo? Trabajando como sacerdotes en el templo. Por medio de la alabanza, estamos eliminando el sufrimiento entre nosotros. Entonces, es parte de, no simplemente para eliminar nuestro propio sufrimiento, sino para aliviar el sufrimiento de los demás. Y una y otra vez necesitamos mantener en mente, cuando estamos pensando en lo que necesitamos hacer para hacer sacrificios vivos, no debemos pensar solamente en lo que estoy haciendo o qué estoy compartiendo, sino lo que estamos haciendo, lo que estamos compartiendo. Estamos sirviendo juntos, estamos amando juntos, estamos en armonía juntos. Me gustaría cerrar con un comentario sobre la frase linaje escogido que encontramos en versículo 9. ¿Por qué fuimos elegidos por Dios para ser parte de su templo, ¿no? En lugar de los que encontramos en el versículo 8, que están destinados a desobedecer y tropezar, pues, sobre la roca. Un grupo, en versículo 8, es destinado a tropezar. Otro grupo 9 es escogido para ser parte del templo. ¿Cuál es la diferencia? Porque algunos de nosotros vamos a tropezar y otros vamos a ser parte del templo de Dios. Para la respuesta, pues Pedro nos va a regresar una vez más al Antiguo Testamento, esta vez a Oseas capítulo 2. En nuestra serie sobre Oseas, pues vimos que 2 de los 3 hijos que estaban viviendo en la casa de Oseas no pertenecieran a Oseas. Eran hijos de otros hombres, hijos de la infidelidad de su esposa. Y Oseas, por la dirección de Dios, dio nombres a esos 2 hijos que pertenecieran a otros hombres. Él nombró la niña indigna de compasión y nombró el niño no mi pueblo o no es mío. Y ellos cargaron esos nombres, indigna de compasión y no es mío. ¿Por qué? Porque ellos estaban representando a nosotros en el medio de nuestra infidelidad. No éramos parte del pueblo de Dios. Éramos fuera de la misericordia y la compasión de Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, ¿qué hizo Él? Como podemos ver en el 2 capítulo de Oseas, Él nos adoptó. O como nuestro texto dice, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos mostró su misericordia
y llegamos a ser parte de su pueblo. Recibimos su misericordia, no porque merecemos su misericordia, sino porque Dios eligió amarnos. Punto. ¿Por qué hizo eso? Porque Dios eligió a su pueblo. Porque Dios, pues, tomó piedras no dignas de compasión, piedras que eran sus enemigas antes, y empezó poniendo esas piedras en su santo templo, tomando pecadores para trabajar como sacerdotes santos en su templo. ¿Por qué hizo todo eso? Según nuestro texto, lo hizo para que proclamaríamos las obras maravillosas de aquel que nos llamó. O en otras palabras, ofrecíamos sacrificios espirituales como sacerdotes en su templo. Él nos llamó para vivir una vida de adoración, que no es solo nuestro propósito en el sufrimiento, sino debe ser el propósito de todas nuestras vidas. Oremos. Dios, es un gran privilegio que nos has tomado, Dios, de entre el mundo y nos has puesto como piedras vivas en tu templo. Dios, solamente entramos a este templo, esta casa espiritual, por medio de la justicia de tu Hijo Jesucristo. Entonces te damos la honra y la gloria por siempre y siempre. Dios, como Padre nos elegiste desde el principio del mundo, y tu Hijo nos rescató por medio de su sangre, siendo ahora nuestro sumo sacerdote. Y tu Espíritu Santo, Dios, está trabajando en nosotros, haciendo de nosotros una casa, un templo para ti. Oh Dios, ayúdanos, Dios, buscar a los que todavía están fuera, que no te conocen, Dios, que están sufriendo en un mundo aparte de ti. Ayúdanos, Dios, mostrarles donde pueden encontrar un refugio, no en un castillo, sino en tu santo templo. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.